un hombre temido por todos, da la bienvenida a una mujer sin nombre ni pasado, sin saber que ella cambiará su vida para siempre. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. El tren exhaló su último aliento metálico en el andén polvoriento de Tierra Blanca, una estación suspendida en el tiempo, acunada entre montañas que parecían custodiar más desdichas que fortunas. Los escasos viajeros que descendieron se movían con la prisa de quien conoce su destino, intercambiando saludos ásperos y recogiendo equipajes con la familiaridad de la rutina. Solo ella permaneció inmóvil, un espectro silencioso en el vagón, casi vacío, hasta que la voz cansada del revisor la ancló a la realidad. Fin del trayecto, señorita. Un leve asentimiento fue su única respuesta, sus pies encontrando el suelo incierto de un lugar que ya se sentía hostil, llevando consigo un bolso de tela, ajada, un remiendo en forma de flor como único adorno visible, aferrándolo como si contuviera los fragmentos de un corazón hecho añicos y no solo ropas raídas. Su viaje no era una búsqueda, sino una huida, aunque ni ella misma supiera con certeza de qué escapaba, solo que el pasado era una sombra de la que necesitaba desprenderse a cualquier costo. Su figura era un compendio de abandono y resistencia secreta. El abrigo desgastado apenas la protegía del aire cortante que barría el andén. La falda, con el dobladillo deshilachado, hablaba de caminos largos y difíciles, y su cabello, recogido con torpeza, dejaba al descubierto una cicatriz reciente sobre la sien izquierda, testimonio mudo de una violencia innombrable que había marcado su piel y su alma. El aire seco de Tierra Blanca se adhería a sus zapatos, a su piel, como si el propio suelo se resistiera a ser hollado por una extraña. Caminó sin rumbo aparente, sus pasos arrastrándola hacia la pequeña plaza central, un espacio desolado, donde ninguna bienvenida la aguardaba, ninguna pregunta amable rompía el pesado silencio que la envolvía, un silencio que era reflejo del vacío que cargaba por dentro. En la oficina del sheriff, un cartel torcido proclamaba ley y orden sobre la puerta desvencijada, una ironía que no se le escapó a su cansada percepción. Dentro, un hombre de sombrero manchado de sudor, la escopeta a un lado como una extensión de su propia desconfianza y hastío, la observó con una mirada inquisitiva que no buscaba entender, sino clasificar rápidamente el nuevo problema que se presentaba ante él. ¿Nombre?, inquirió el oficial, su voz tan árida como el paisaje que los rodeaba, un tono que no invitaba a la confidencia, sino a la sumisión. Ella apretó el bolso contra su pecho, un escudo improvisado contra la intrusión de un mundo que solo sabía exigir y nunca ofrecer. La pregunta resonó en el aire viciado, cargada de una autoridad que ella ya no reconocía. No tengo, susurró, las palabras apenas audibles, casi un soplo escapado de entre sus labios agrietados. El sheriff, un hombre curtido por la aspereza del lugar que se hacía llamar Rojas, replicó sin inflexión alguna en su voz, con la certeza de quien ha visto demasiado. Todos tienen uno. La respuesta de ella fue un eco de su profunda desolación, una verdad que dolía al ser pronunciada, no cuando nadie quiere recordarlo. La verdad de esa frase flotó entre ellos, pesada e incómoda, revelando un abismo de sufrimiento que Rojas prefirió no sondear. Su tarea era mantener un orden precario, no ejercer la compasión, un lujo que Tierra Blanca no podía permitirse, o quizás simplemente había olvidado cómo practicar. Rojas no insistió en el asunto del nombre, limitándose a escrutarla unos segundos más con esa mirada calculadora, intentando discernir si la mujer frente a él representaba una amenaza inminente, una carga adicional para el ya empobrecido pueblo, o simplemente una sombra pasajera destinada a desvanecerse con el próximo viento del desierto. Su veredicto fue práctico, distante, desprovisto de cualquier atisbo de calidez humana. Busque posada en la calle principal. Si no encuentra, no duerma en la plaza. Hay coyotes, y no todos tienen cuatro patas. La advertencia, cargada de un cinismo brutal y una verdad innegable, no ofrecía consuelo, solo la cruda y descorazonadora realidad de su absoluto desamparo en un entorno que la rechazaba
desde el primer instante. La calle principal, con sus 4 edificios, descoloridos y de aspecto lúgubre, una cantina ruidosa de la que emanaban olores agrios, una tienda general con estantes semivacíos, una barbería con el cartel de cerrado permanentemente colgado y una pensión de aspecto severo, se extendió ante ella como un nuevo laberinto de rechazo y desesperanza. Cada puerta parecía una promesa de indiferencia o, peor aún, de abierta hostilidad. En la pensión, una mujer rolliza, con cejas dibujadas como arcos de sorpresa perpetua y una expresión avinagrada, la examinó de arriba abajo, su mirada un inventario de prejuicios y desconfianza instantánea. Antes de que la forastera pudiera articular palabra alguna, la negativa llegó, tajante y definitiva. No alquilamos a mujeres solas, sentenció la dueña de la pensión, sus palabras como piedras arrojadas contra la frágil esperanza de la recién llegada. Ella mostró unas pocas monedas envueltas en papel, un último y humilde intento por conseguir un techo. Pago por noche, dijo, su voz apenas un hilo tembloroso, consciente de la inutilidad de su ruego. No es cuestión de dinero, replicó la mujer con una frialdad implacable, cerrando la puerta con una brusquedad que sellaba cualquier atisbo de compasión. La madera resonó con la misma finalidad con la que se cierra la tapa de un ataúd, dejando a la forastera una vez más a merced de la intemperie y la crueldad del mundo. Desesperada y con el estómago vacío, intentó probar suerte en la cantina, un hervidero de voces masculinas, risas gruesas y canciones desafinadas que llenaban el aire viciado con un hedor a alcohol barato y desesperanza acumulada. Apenas había comenzado a ofrecerse para cualquier tipo de trabajo, dispuesta a fregar suelos o lavar platos a cambio de un mendrugo de pan, cuando el cantinero, un hombre corpulento de mirada aviesa y gesto hosco, la cortó en seco, sin siquiera permitirle terminar la frase. «No necesitamos más problemas aquí», espetó, su voz un gruñido gutural que la expulsó de nuevo a la crudeza polvorienta de la calle. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, pero para ella, la oscuridad ya se había instalado hacía mucho tiempo en su alma. La tarde caía con una lentitud cruel cuando encontró un banco desvencijado junto a la estación, tan abandonado y olvidado como ella misma se sentía en ese instante. Se sentó, el frío comenzando a calar sus huesos delgados, ignorando las miradas fugaces, curiosas y condenatorias de los escasos transeúntes que se cruzaban en su camino. Nadie se detenía, nadie preguntaba, nadie ofrecía un trozo de pan, un sorbo de agua, ni siquiera una palabra amable que pudiera aliviar mínimamente el peso de su existencia errante. La invisibilidad era un tormento, pero la visibilidad hostil que había experimentado era aún peor. Tierra Blanca parecía un lugar diseñado específicamente para quebrar espíritus, un purgatorio terrenal donde la indiferencia era la forma más común y refinada de crueldad. La noche descendió sobre Moh, Tierra Blanca como un sudario oscuro y pesado, cubriendo el cielo de estrellas silenciosas que parecían observar con fría indiferencia su creciente desamparo. Buscando un resquicio de protección contra el frío y los peligros nocturnos, encontró refugio precario en un cobertizo de herramientas aparentemente abandonado detrás de la estación, cuya puerta, milagrosamente y para su alivio momentáneo, no estaba cerrada con llave. Se acurrucó en el rincón más oscuro y alejado de la entrada, utilizando su gastado bolso como almohada improvisada, mientras la dignidad, o lo que quedaba de ella, se erigía como su único y frágil escudo contra el miedo cerval y el frío penetrante que amenazaba con congelar hasta sus esperanzas más recónditas. No dormía, solo cerraba los ojos a ratos, un estado de vigilia temerosa, donde cada sonido se magnificaba. Escuchaba el crujir siniestro de la madera vieja del cobertizo, el ulular del viento que se colaba con insistencia por las múltiples rendijas, como un lamento fantasmal, y los murmullos lejanos de una fiesta que llegaban desde alguna casa del pueblo, un recordatorio doloroso de la calidez, las luces, las risas y los nombres que a ella le eran negados. Esos nombres, que otros pronunciaban con tanta facilidad, para ella eran un lujo perdido,
una identidad borrada por circunstancias que prefería no recordar, pero que la perseguían como sombras implacables. Cada risa ajena era una punzada en su soledad. Cerca de la medianoche, el terror la atenazó, con garras heladas, al escuchar pasos arrastrados y risotadas ebrias, acercándose peligrosamente al frágil refugio que había encontrado. ¿La viste? La nueva. Llegó sola. Dicen que no tiene ni apellido. Seguro escapó de algo turbio. ¿Quién viaja así, sin rumbo ni protección? Las voces ásperas de los hombres destilaban una curiosidad malsana y un desprecio apenas velado, considerándola una presa fácil. Las sombras se alargaron bajo la luz pálida de la luna, proyectándose amenazantes dentro del cobertizo, y una de ellas, más audaz o más ebria, empujó la puerta con brusquedad, revelando siluetas oscuras contra la noche. Ella no se movió, petrificada por una mezcla de pánico y resignación, pero sus dedos, actuando por un instinto de supervivencia largamente cultivado, buscaron febrilmente dentro del bolso el cuchillo oxidado que había llevado consigo durante semanas incontables. No era un arma formidable, sino más bien un símbolo de su desesperada resistencia, un último bastión contra la aniquilación total de su ser, una pequeña y patética afirmación de que no se entregaría sin luchar, aunque la lucha pareciera inútil. El frío metal del mango le transmitió un consuelo mínimo, una falsa sensación de control ante la inminente confrontación que se cernía sobre ella como un ave de rapiña. ¡Ey! Gruñó una voz pastosa y amenazante desde el umbral, cargada de intenciones turbias que no presagiaban nada bueno. Está aquí adentro. La encontré. El corazón le martilleaba en el pecho con una violencia desbocada, preparándose para lo peor, para la agresión física que parecía ser la única constante en su desdichado y errante camino. El olor a alcohol barato y a sudor rancio invadió el pequeño espacio, asfixiándola. Pero entonces, justo cuando la esperanza parecía haberse extinguido por completo, una segunda voz, más grave, más seca, y con un timbre de autoridad indiscutible, interrumpió la tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. Déjenla en paz. Un nombre flotó en 1906, el aire cargado de la noche, como un relámpago inesperado en la más profunda oscuridad. Un nombre que pareció congelar la sangre en las venas de los acosadores y detener sus intenciones en seco. Altamirano. Los demás callaron al instante, un silencio tenso y temeroso reemplazando sus bravatas de borrachos. Las pisadas retrocedieron con una prisa que hablaba de un miedo profundo y arraigado hacia la figura que acababa de pronunciar esa orden escueta. El alivio que sintió la mujer fue tan abrumador que casi la hizo desfallecer, aunque no entendía quién era ese misterioso protector, ni por qué había intervenido en su favor. Ella no entendía completamente qué había sucedido. Solo percibía que una presencia más grande, más imponente y silenciosa, se había hecho notar de alguna manera, disipando la amenaza inminente como el sol de la mañana disipa la niebla más espesa. Una sombra alta, envuelta en una capa oscura que le confería un aire fantasmal, cruzó con parsimonia frente al cobertizo, sus pasos tranquilos y seguros sobre la tierra reseca. El hombre no dijo una sola palabra, no miró hacia adentro del precario refugio. Simplemente se detuvo un brevísimo instante, una pausa casi imperceptible en el flujo de la noche, y luego desapareció entre la neblina que comenzaba a levantarse del suelo, tan misteriosamente como había aparecido. Minutos después, cuando por fin se permitió respirar con una normalidad relativa, el temblor de sus miembros comenzó a ceder lentamente. Fue entonces cuando descubrió, con una mezcla de sorpresa y gratitud incrédula, una manta gruesa y áspera cuidadosamente doblada sobre sus piernas. No estaba allí antes. Era un gesto anónimo de protección, un faro de inesperada humanidad en medio de la vasta y oscura desolación que la rodeaba. Se cubrió con ella, sintiendo un calor que iba más allá de lo físico, un calor que alcanzaba un resquicio olvidado de su alma entumecida por el sufrimiento y la soledad prolongada. Al amanecer, cuando los primeros y tímidos rayos del sol se filtraron por las rendijas del cobertizo, despertándola de un sueño ligero e intranquilo, el astro rey
ya se alzaba tímidamente sobre las cumbres áridas de tierra blanca. El cobertizo estaba vacío, salvo por su solitaria presencia, y, junto a la puerta, colocada con una delicadeza que contrastaba con la rudeza del entorno, encontró una taza de metal abollada con café aún tibio. El aroma amargo y reconfortante llenó sus fosas nasales, y bebió el líquido oscuro, con avidez, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo aterido. Un pequeño milagro en medio de la nada. Durante la mañana siguiente, la rutina de rechazo continuó implacable. Las puertas del pueblo seguían cerradas para ella, las miradas esquivas o directamente hostiles. La caridad de la noche anterior parecía un sueño lejano. Sin embargo, cuando una tormenta violenta se desató por la tarde, con vientos huracanados y lluvia torrencial, y descubrió que la puerta del cobertizo ahora ostentaba un candado nuevo y reluciente, la desesperación amenazó con consumirla. Fue en ese preciso instante de máxima vulnerabilidad, empapada y tiritando, que la figura de Altamirano reapareció entre las sombras de la tormenta, tendiéndole un trozo de pan envuelto en un paño limpio, y hablándole con un respeto que ella ya había olvidado que existía. La voz de Altamirano era grave y pausada, desprovista de cualquier juicio o curiosidad indebida. No preguntó su nombre, ni de dónde venía, ni por qué estaba sola y desamparada. Simplemente le ofreció el pan con un gesto parco, pero significativo. Sus ojos oscuros, observándola con una intensidad difícil de descifrar, pero que extrañamente no resultaba amenazante. «No es bueno que esté a la intemperie con este tiempo», dijo él, sus palabras casi ahogadas por el rugido del viento y el golpeteo incesante de la lluvia. Ella lo miró, incapaz de articular palabra, sosteniendo el pan entre sus manos temblorosas como si fuera un tesoro invaluable, un ancla en medio del naufragio de su vida. Esa noche, bajo una lluvia torrencial que parecía querer ahogar al mundo entero, Altamirano la encontró acurrucada y temblando violentamente bajo el precario alero de la herrería, un bulto de miseria humana golpeado por los elementos. Sus labios estaban morados por el frío intenso y su cuerpo entero se estremecía de forma incontrolable. Sin mediar palabra innecesaria, con una determinación silenciosa que era característica en él, desmontó de su caballo y se acercó. «Vamos», fue lo único que dijo, su voz firme, pero extrañamente tranquilizadora, en medio del caos de la tormenta. Ella lo miró, empapada hasta los huesos, con los ojos desorbitados por el miedo y la confusión, incapaz de comprender si debía temerle o agradecerle. «¿A dónde?», logró preguntar ella, su voz un susurro quebrado, apenas audible por encima del estruendo de los truenos y el viento ululante. Él no ofreció explicaciones detalladas, solo una promesa concisa de alivio. «¿A dónde? No tengas que esconderte para dormir». Esas simples palabras, cargadas de una comprensión tácita de su sufrimiento, fueron suficientes para disipar una parte de su arraigada desconfianza. No preguntó más. Con una dificultad considerable, ayudada por la mano firme de Altamirano, subió al caballo, aferrándose a su espalda con la desesperación de quien se ahoga y encuentra un madero flotante. El contacto con su cuerpo, aunque a través de la gruesa tela de su capa, le transmitió una extraña sensación de seguridad. El viaje a través de la noche tormentosa transcurrió en un silencio casi absoluto, roto únicamente por el sonido constante de la lluvia golpeando con furia el zárape de Altamirano, el crujido de las ramas de los árboles al ser azotadas por el viento y el chapoteo de las patas del animal, abriéndose paso por el lodo espeso y resbaladizo. Ella no sabía cuánto tiempo tardaron en llegar a su destino. Podrían haber sido unos pocos minutos o una vida entera. El tiempo parecía haberse suspendido, envuelto en la oscuridad, el frío y la incertidumbre. Se abandonó al movimiento rítmico del caballo, sintiendo cómo el agotamiento extremo comenzaba a vencerla, su mente nublada por una fatiga que trascendía lo físico. Finalmente, llegaron a una casa aislada en las afueras del pueblo, construida con adobes gruesos y un techo bajo que parecía hundirse en la tierra, como si buscara protección de los elementos. Una lámpara de aceite parpadeante colgaba en la entrada,
proyectando sombras alargadas y danzantes sobre la pared rugosa, confiriéndole al lugar un aspecto austero pero acogedor. Altamirano desmontó con agilidad y luego la ayudó a bajar con una delicadeza inesperada en un hombre de su porte. Abrió la puerta sin ninguna ceremonia, revelando un interior sencillo pero cálido. El contraste con la furia de la tormenta exterior fue inmediato y sobrecogedor. Una caricia después de una bofetada. Dentro, el calor del fuego que ardía alegremente en una pequeña chimenea la golpeó como una caricia inesperada y bienvenida, aliviando instantáneamente parte del frío que se había apoderado de sus huesos. La estancia principal era modesta, una mesa rústica de madera maciza, una única silla desgastada por el uso prolongado y una cama individual cubierta por una manta gruesa y de tejido apretado. Todo era humilde, sin adornos superfluos, pero se percibía una atmósfera de limpieza y orden, un espacio habitado y vivo, a diferencia de los rincones desolados donde había intentado encontrar cobijo anteriormente. Altamirano, con un gesto parco, señaló el catre. «Es tuyo esta noche», dijo él, su voz manteniendo ese tono neutro, pero no hostil. Ella se quedó de pie unos segundos, empapada y confundida, sin saber si debía agradecer efusivamente aquella inesperada hospitalidad o mantener la guardia alta, desconfiando de una amabilidad tan repentina en un mundo que solo le había mostrado su cara más cruel. Las experiencias pasadas le habían enseñado que nada era gratuito, que cada gesto de aparente bondad solía esconder una trampa o una exigencia futura. La lucha interna entre la necesidad desesperada de refugio y el instinto de autopreservación la mantenía paralizada, incapaz de reaccionar. «No te debo nada», logró articular finalmente, su voz quebrada por la emoción contenida y el frío persistente, queriendo establecer límites, aunque no supiera si él los respetaría. Altamirano, quitándose el sombrero empapado y revelando un rostro surcado por arrugas profundas y una mirada insondable, simplemente respondió con calma: «No, pero tampoco estás sola aquí». Y con esas enigmáticas palabras, que ofrecían tanto consuelo como interrogantes, desapareció por una puerta lateral, dejándola sola con el crepitar del fuego, el pan que aún conservaba envuelto en el pañuelo, y por primera vez en muchísimo tiempo, con un lugar donde descansar sin el tormento del miedo constante. Se sentó lentamente en el borde del catre, sintiendo cómo el cuerpo le pesaba enormemente, ahora que no tenía que sostenerlo erguido por pura voluntad y tensión. El calor del fuego comenzaba a relajar sus músculos agarrotados, y el aroma a madera quemada y a tierra mojada llenaba el aire, extrañamente reconfortante. Antes de cerrar los ojos, vencida por un agotamiento que la arrastraba hacia la inconsciencia, repitió en voz baja, casi inaudible, un nombre que ya nadie pronunciaba, ni siquiera ella misma en voz alta. Pero esta vez, al susurrarlo, en la soledad de aquella habitación prestada, no lo hizo por miedo o por dolor, sino como si estuviera enterrándolo definitivamente, despidiéndose de una parte de sí misma para poder, quizás, renacer. El amanecer llegó como una tregua frágil y silenciosa. Afuera, la tormenta había cesado su furia, pero las nubes aún colgaban bajas y pesadas sobre el paisaje, como si el cielo no terminara de soltar toda la angustia que llevaba dentro. Dentro de la pequeña casa de adobe, el silencio era distinto al que ella conocía. No era el silencio opresivo de las calles hostiles de Tierra Blanca, ni el silencio aterrador de los rincones oscuros donde había dormido encogida como un animal herido, siempre alerta, siempre esperando lo peor. Era otro tipo de silencio, más denso, sí, pero extrañamente menos cruel. Un silencio que parecía contener la promesa de paz. Despertó con la manta gruesa arropándola hasta la barbilla, aún con la ropa húmeda pegada a la piel, pero el frío más intenso había desaparecido. Se sentó despacio en el catre, sintiendo cómo cada costilla se quejaba por la tensión de la noche anterior y la dureza del improvisado lecho. Observó la habitación con más detalle a la luz grisácea que se filtraba por una pequeña ventana. Había una repisa con una sencilla taza de barro, una Biblia vieja sin tapa y una cajita de madera con una cerradura rota. En la pared desnuda colgaba un retrato antiguo y desteñido,
Un hombre de mirada grave y severa, de pie junto a un niño pequeño que no parecía querer sonreír, una imagen que evocaba una tristeza antigua y familiar. No había señales de Altamirano por ninguna parte. Salió de la habitación con una cautela instintiva, moviéndose con la ligereza de quien está acostumbrado a no hacer ruido, a pasar desapercibida. Encontró la cocina iluminada por la luz tenue que entraba por una rendija de la ventana. Sobre la mesa rústica, como si el día anterior no hubiera sido una excepción extraordinaria, sino el comienzo de una nueva normalidad, había pan, fresco, una olla con frijoles calientes y 2 tazas humeantes de café. La suya, para su sorpresa, tenía una torpe pero evidente flor dibujada con la espuma, un intento de amabilidad, quizás, o una costumbre olvidada. No lo sabía, pero se lo bebió despacio, sintiendo el calor reconfortante bajar por su garganta hasta el estómago. Allí, en su interior, el calor del café pareció quedarse, anclarse, como si su cuerpo, traicionado y maltratado tantas veces, comenzara a creer tímidamente que podría tener permiso para quedarse también en aquel lugar, al menos por un tiempo. Se asomó con sigilo por la puerta principal y lo vio. Altamirano estaba en el corral, encorvado sobre la tierra húmeda por la lluvia reciente, reparando una cerca caída con una concentración absoluta. Su camisa estaba manchada de barro, sus botas hundidas en el lodo, y a pesar de la humedad y el frío persistente de la mañana, no parecía quejarse de nada. Movía las manos con una precisión casi ritual, como si cada clavo que hundía en la madera sirviera también para sellar alguna herida interna, alguna pena antigua dentro de sí mismo. Ella lo observó en silencio durante un largo rato, sin decir nada, sin llamarlo, sintiendo una extraña conexión con esa figura solitaria y ensimismada. Había algo en su labor callada y tenaz, en su manera de enfrentar la adversidad del entorno, que le resultaba dolorosamente familiar, un eco de su propia lucha silenciosa por la supervivencia. Más tarde, cuando él regresó a la casa, con el martillo aún en la mano, dejó la herramienta sobre la mesa sin mirarla directamente, manteniendo esa distancia que parecía serle natural. ¿Comiste?, preguntó él, su voz grave rompiendo el silencio. Sí, gracias, respondió ella, sintiendo un nudo en la garganta ante esa inesperada y continua muestra de consideración. Él asintió brevemente y luego se dirigió hacia la repisa, donde ella había visto la Biblia y la cajita de madera. Tomó una toalla limpia y áspera y la dejó sobre el catre que ella había ocupado. Tu ropa, dijo simplemente. Si quieres, hay agua caliente en la tinaja de atrás. Ella dudó por un instante, invadida por una oleada de desconfianza. No estaba acostumbrada a ese tipo de gestos desinteresados. En su experiencia, la amabilidad siempre venía con un precio oculto, con condiciones no expresadas que tarde o temprano se revelaban. Sin embargo, la necesidad de sentir su piel limpia, libre del sudor frío y la suciedad del camino, era demasiado fuerte. Cuando salió al patio trasero y vio la tina vieja de metal humeando bajo el cielo aún gris, protegida por una improvisada pared de cañas y una cortina de tela burda, se permitió bajar la guardia por primera vez en lo que pareció una eternidad. Se desnudó lentamente, sintiendo cómo el aire frío se aferraba a su piel desnuda, recordándole cada cicatriz, cada mancha, cada hueso expuesto que contaba la historia de quién había sido o de quién ya no era. Se hundió en el agua caliente con un suspiro largo y, profundo, el primero en días, quizás semanas. El calor la envolvió, relajando sus músculos tensos y su espíritu atribulado. Lloró entonces, no con fuerza, ni con desesperación ruidosa, sino con la quietud de quien finalmente se permite vaciarse por dentro, para dejar espacio a algo nuevo, algo que aún no entendía del todo, pero que intuía necesario. Lloró por el pasado perdido, por la inocencia robada, por la soledad infinita que la había acompañado durante tanto tiempo. El agua de la tina, no sé, volvió turbia con sus lágrimas, pero el aire a su alrededor pareció volverse más liviano, como si con cada sollozo se liberara una carga invisible. Cuando regresó a la habitación,
Envuelta en la toalla y con los pies descalzos sobre el frío suelo de tierra apisonada, encontró ropa limpia doblada sobre el catre. Eran prendas sencillas, una camisa de lino que alguna vez fue blanca, una falda holgada de tela resistente y un chal grueso de lana. Ninguna prenda era nueva, evidentemente habían pertenecido a alguien más, pero estaban limpias y cuidadosamente remendadas, un signo más de la consideración silenciosa de su anfitrión. No preguntó de dónde habían salido, ni agradeció verbalmente. Simplemente se las puso, sintiendo una extraña mezcla de gratitud y vulnerabilidad. La ropa, aunque ajena, le ofrecía un calor y una protección que iban más allá de lo físico. Era un símbolo de aceptación en un mundo que hasta entonces solo la había rechazado. Esa noche, ambos compartieron la cena, en un silencio que ya no resultaba incómodo, sino extrañamente cómplice. El fuego ardía en el hogar, crepitando suavemente, y la olla en el centro de la mesa despedía un aroma reconfortante a caldo de gallina y orégano. ¿Siempre vives solo?, preguntó ella de pronto, sin levantar la mirada del plato de madera, rompiendo la quietud. Altamirano tardó unos instantes en responder, como si sopesara cada palabra. Desde hace tiempo sí. Mucho, lo suficiente, contestó él, su voz teñida de una melancolía apenas perceptible. Ella asintió lentamente, comprendiendo el peso de esa soledad autoimpuesta o quizás inevitable. ¿Y por qué me trajiste?, inquirió ella de nuevo, la pregunta que había estado rondando en su mente desde que él la rescató de la tormenta. Él bebió un sorbo de su taza antes de contestar, sus ojos fijos en las llamas danzantes. Porque estabas mojada y temblando, dijo con una sencillez aplastante, y no quise dejar que se te borrara el alma con la lluvia. Ella soltó una risa breve, casi incrédula, un sonido que pareció sorprenderla a ella misma. ¿Y tú crees que aún tengo alma?, replicó con un deje de amargura. Altamirano la miró entonces, por primera vez directamente a los ojos durante la cena. Sus ojos no brillaban con una luz especial, no eran cálidos ni crueles, eran profundos, como pozos viejos y oscuros, donde nadie se asoma por miedo a ver su propio reflejo, distorsionado por el tiempo y el dolor. Sí, afirmó él con una convicción serena que la desarmó, pero está cansada. Ese breve e intenso intercambio los dejó quietos, como si hubieran cruzado una línea invisible en su extraña relación. No hubo más preguntas esa noche, no más respuestas directas, solo la compañía mutua del fuego crepitante, los platos de madera tosca y dos vidas heridas que aún no sabían si estaban irremediablemente entrelazadas o simplemente cruzadas por un azar caprichoso del destino. Al día siguiente, ella decidió barrer el patio. No lo hizo por un sentido del deber o por un agradecimiento que aún no sabía cómo expresar, sino por una necesidad imperiosa que surgía de su interior. Al barrer la tierra, al limpiar las hojas secas, al recoger las ramas caídas y ordenar los cubos oxidados, algo dentro de ella misma parecía ordenarse también, encontrar un precario equilibrio. Altamirano la observó desde lejos, apoyado en el quicio de la puerta del granero, sin interrumpir su labor, sin ofrecer ayuda, simplemente atestiguando en silencio esa pequeña manifestación de vida y propósito. Solo al final del día, cuando ella regresó a la casa con las manos llenas de polvo y un cansancio bienvenido, él colocó una taza caliente de infusión sobre la mesa y dijo, con su habitual parquedad, «Mañana, si quieres, puedes acompañarme al mercado. Intercambio algunas cosas allí, pan, cuero, hierro». La invitación la tomó por sorpresa. Era más que un simple ofrecimiento para acompañarlo. Era una forma tácita de preguntarle si se sentía capaz de caminar entre la gente sin bajar la cabeza, de enfrentar las miradas y los susurros. Lo pensó durante unos instantes, sopesando el miedo al juicio ajeno contra el incipiente deseo de reconectar con el mundo, aunque fuera de manera tentativa. «Sí», respondió finalmente, su voz más firme de lo que esperaba. «Quiero ir». Él asintió una vez, sin expresar emoción alguna, y luego sacó de su bolsillo un pequeño reloj de cadena. Estaba visiblemente roto,
las manecillas detenidas eternamente a las 5:20. ¿Funciona?, preguntó ella, movida por la curiosidad. No, replicó él. Lo cargo para recordar que hay cosas que no necesitan moverse para seguir teniendo valor, y lo volvió a guardar, dejando en el aire una reflexión que ella meditó largamente. Esa noche, cuando se acostó en el catre y el fuego ya era apenas un murmullo de brasas incandescentes, pensó por primera vez en muchas semanas que no quería huir. No todavía. Había algo en esa casa, en la presencia silenciosa de Altamirano, que la retenía. No era la promesa de un futuro claro, ni la recuperación de un nombre perdido, pero sí la sensación de haber encontrado un lugar donde el silencio ya no dolía, donde la soledad no era un abismo, sino un espacio para respirar. La mañana, en Tierra Blanca, tenía un ritmo diferente al de otros lugares. Las campanas de la iglesia repicaban no para llamar a misa, sino para marcar el inicio del trueque en la plaza. No había grandes comerciantes ni mercados abarrotados, solo mantas extendidas sobre el suelo, carretas chirriantes y manos ásperas intercambiando pan por clavos, leche por lana, silencio por monedas oxidadas. Ella caminaba un paso detrás de Altamirano, envuelta en el chal que él le había dado y con el cabello aún húmedo por el lavado de la mañana. No hablaban, no se tocaban, pero a pesar de ello, o quizás precisamente por esa ausencia de contacto forzado, caminaban juntos. Eso bastaba para levantar miradas curiosas y comentarios maliciosos entre los habitantes del pueblo. ¿Quién es esa? La recogió de la calle, dicen. Se instala en su casa como si fuera suya. ¿Y ella qué le da a cambio? Las voces no eran altas, pero tampoco se ocultaban. En un pueblo como Tierra Blanca, las palabras no necesitaban gritar para herir. Bastaba con dejarlas caer, como gotas de veneno. Ella no respondió, no bajó la cabeza, solo apretó el paso, sintiendo la vieja quemazón de la vergüenza y la ira. Pero Altamirano se detuvo frente a un puesto de verduras atendido por una mujer de cejas puntiagudas y manos gruesas, llamada Soledad. Señaló unas calabazas. ¿A cómo las das, Soledad? La mujer miró a la recién llegada de reojo, con una expresión de desdén mal disimulado. 3 por 1 libra de frijol, respondió secamente. Altamirano no alteró su tono de voz, pero sus palabras fueron como un latigazo. Te doy 2 libras si le hablas sin veneno. Soledad enrojeció visiblemente, pero asintió, tragándose su malicia. Altamirano tenía ese efecto en la gente. No amenazaba, no gritaba, no golpeaba, pero había algo en su mirada, una firmeza helada, que congelaba el aire y disuadía cualquier impertinencia. Después del intercambio, ella cargó la bolsa de calabazas, no por obligación, sino porque quiso hacerlo, quiso participar, sentirse útil, sentirse alguien. Pasaron por la herrería, donde un hombre fornido con una cicatriz prominente en la frente y brazos como troncos de árbol, trabajaba el metal candente. Rafael, saludó Altamirano, y el herrero dejó el martillo a un lado. Vengo por los clavos, los de 3 pulgadas. Listos desde ayer, contestó Rafael, y luego su mirada se posó inquisitivamente en la mujer que acompañaba a Altamirano. ¿Y la dama? La pregunta flotó en el aire, cargada de curiosidad. No tiene nombre, respondió Altamirano sin vacilar un instante, su voz firme. Pero tiene fuerza. Ella sostuvo la mirada del herrero esta vez, sin miedo, con una dignidad recién descubierta. El herrero no dijo más. Le entregó un pequeño saco con clavos y asintió con un respeto que ella no esperaba. Al salir de la plaza, tomaron un desvío que ella no conocía, un sendero angosto bordeado de árboles secos que crujían al viento como huesos viejos. Caminaron en silencio hasta llegar a una pequeña colina solitaria. Allí, bajo un árbol torcido y azotado por el viento, había 2 cruces de madera sencillas, desgastadas por el tiempo y la intemperie. Ella las reconoció instintivamente como un lugar sagrado para él. Son, susurró, sin atreverse a completar la frase. Altamirano asintió, su rostro endurecido por un dolor antiguo. Mi esposa, mi hija. Se sentó en la tierra reseca y colocó con delicadeza una flor seca que llevaba guardada entre las 2 cruces. Aquí venía antes cada semana. Luego
solo en los días que no podía respirar. Ella se arrodilló junto a él, sin tocarlo, sin decir nada, entendiendo que a veces las palabras solo estorban, que el dolor compartido en silencio puede ser más elocuente. Se llamaba Emilia, dijo él tras un largo silencio, su voz apenas un murmullo. Y la niña, Clara. Ella tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Yo tenía un nombre también, confesó ella en voz baja, casi para sí misma, las palabras brotando con dificultad. Pero un día me lo arrancaron de la boca, como si fuera una prenda robada, algo que no me pertenecía. Altamirano la escuchaba sin interrumpir, su presencia una escucha sólida en medio de la desolación. ¿Quién? Preguntó él suavemente. Alguien con poder, alguien que dijo que una mujer es más útil sin pasado, sin historia, sin voz. Él cerró los ojos un instante. El viento soplaba más fuerte en la colina, pero no se movieron. Solo cuando el sol comenzó a bajar, emprendieron el regreso a la casa, llevando cada uno el peso de las confidencias compartidas. Esa noche, él cocinó pan de maíz, una sopa espesa de lentejas y una bebida caliente de canela, que llenaba el aire con un aroma que le recordaba vagamente a una infancia lejana y casi olvidada. ¿Dónde aprendiste a hacer esto?, preguntó ella, genuinamente curiosa. Emilia cocinaba, respondió él con la mirada perdida en el fuego. Yo solo la observaba. Cuando se fue, tuve que aprender a seguir viéndola en los platos, en los sabores. Ella sonrió levemente, no por la comida en sí, sino por el intento, por la ternura implícita en sus palabras. Después de la cena, ella sacó un pequeño trozo de tela de su bolso raído. Era lo único que había traído consigo desde que huyó, el único vestigio tangible de su identidad anterior, una cinta bordada con su inicial, una letra apenas visible ahora, desgastada por el tiempo y el manoseo constante. Esto es todo lo que queda, dijo, mostrándosela. Ni una carta, ni un retrato, solo esto. Altamirano tomó la cinta con una delicadeza sorprendente, como si fuera un pedazo de historia sagrada, una reliquia frágil y preciosa. La observó detenidamente bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite. ¿Qué letra es?, preguntó él. Una L, respondió ella. La primera letra de quien fui, o de quien podría volver a ser, si es que aún queda algo por rescatar. Él no dijo nada, pero guardó la cinta con sumo cuidado en una pequeña caja de madera junto a su reloj sin tiempo, un gesto que significó más para ella que cualquier palabra de consuelo. Esa noche, cuando el fuego ya era solo brasas y los grillos cantaban su sinfonía nocturna, ella no entró a la habitación del catre. Se sentó en la silla frente al fuego, donde él solía dormir. Lo esperó. Altamirano entró más tarde, el rostro marcado por el cansancio de la jornada, pero sin las sombras habituales que solían oscurecer su semblante. La encontró sentada, esperándolo, y una pregunta silenciosa flotó entre ellos. «Hoy no quiero dormir sola», dijo ella, su voz firme, sin bajar la mirada. Una declaración de una necesidad que iba más allá del miedo a la oscuridad. Él no respondió verbalmente, pero entendió el significado profundo de sus palabras. Simplemente se sentó en el suelo junto a ella, cerca del fuego. El silencio volvió a instalarse entre ambos, pero era distinto. Un silencio que respiraba, que acogía, que comprendía. Y cuando, sin buscarlo, sin tocarse deliberadamente, sus manos quedaron cerca, tan cerca que el calor de una casi rozaba a la otra, ella susurró con una vulnerabilidad recién descubierta. A veces pienso que no es el pasado lo que duele, sino la idea de que nadie lo recuerde, de que se pierda para siempre. Él rompió su mutismo habitual para responder con una certeza que la estremeció. Yo lo recuerdo, aunque no lo viví. Y esa fue la noche en que por primera vez en incontables años, ella durmió sin pesadillas, sintiendo una paz que creía extinta. El invierno se deslizaba por las colinas con pasos sigilosos. Cada mañana la escarcha cubría la tierra como un velo blanco, y los árboles desnudos crujían bajo el peso del silencio. En la casa de Altamirano, los días se tejían con hilos de rutina y una creciente familiaridad. Aunque pocas palabras se decían, el aire ya no era el mismo. Había una densidad compartida, una comprensión tácita.
Ella se levantaba antes del sol, encendía el fuego, calentaba agua, amasaba pan con manos que recuperaban firmeza, luego barría el patio y regaba las pocas plantas que había logrado mantener vivas en pequeñas macetas de barro. A veces cantaba en voz baja, melodías sin letra que brotaban de su garganta como suspiros antiguos. No era alegría, pero tampoco era tristeza. Era presencia, un estar en el mundo que había reaprendido. Altamirano, por su parte, salía temprano con el rifle al hombro y una bolsa de cuero colgada al cinto. Nunca decía a dónde iba, y ella nunca preguntaba, respetando sus silencios y sus espacios. Pero cada tarde regresaba con algo entre las manos: leña seca, algunas papas olvidadas en un campo, una gallina herida que luego curaban juntos, o incluso un libro viejo encontrado en la estación. Era como si cada objeto fuera una excusa para volver, un pequeño anclaje a ese hogar, improvisado que estaban construyendo sin planos ni promesas. Una noche, al regresar, traía algo envuelto cuidadosamente en papel. Lo dejó sobre la mesa y se sentó como siempre en su rincón junto al fuego. «Es para ti», dijo sin mirarla, su voz apenas un murmullo. Ella desenrolló el papel con manos temblorosas, la curiosidad mezclada con una aprensión inexplicable. Era un cuaderno de tapas duras, con las esquinas mordidas por el tiempo y el uso, pero con las hojas interiores completamente en blanco, ni una sola palabra escrita. «¿Qué es esto?», preguntó desconcertada. «Un lugar para tu historia», respondió él, con una simplicidad que la dejó sin aliento. Ella parpadeó, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho como si intentara escapar. No había escrito en años, desde que su nombre fue despojado, desde que su firma dejó de significar algo más que un error administrativo, una mancha en un expediente. «No sé si puedo», admitió con sinceridad. «Puedes elegir», replicó él. «Es distinto». Guardó el cuaderno bajo su almohada esa noche. No lo abrió, no escribió, pero durmió abrazándolo. Días después, una figura solitaria apareció en el horizonte. Un viajero a caballo, cubierto por un poncho raído, con el sombrero calado hasta las cejas. Nadie llegaba a esa casa aislada por accidente. Su ubicación era demasiado remota. Altamirano lo vio antes incluso de que el perro, un mestizo flaco que habían adoptado, comenzara a ladrar. Se acercó a la puerta, rifle en mano, la tensión palpable en su postura. La mujer lo observaba desde la ventana, el corazón en vilo, un mal presentimiento oprimiéndole el pecho. «Busco a una joven», dijo el hombre sin bajarse del caballo, su voz áspera y cansada, alta, delgada, ojos como miel quemada. «Se dice que desapareció por aquí». Altamirano no respondió. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas secas, creando un remolino entre ellos. «Hay recompensa», agregó el forastero, mostrando un papel arrugado y sucio. Ella reconoció el dibujo desde adentro, a pesar de la distancia y la tosquedad del trazo. Era su rostro, o lo que quedaba de él en tinta desdibujada, una versión fantasmal de la mujer que alguna vez fue. El silencio se estiró como una cuerda, a punto de romperse. El viajero esperó, impaciente. Altamirano sostuvo la mirada del hombre con una frialdad granítica, y luego, con un gesto de profundo desprecio, escupió al suelo. «Aquí solo hay fantasmas», dijo con voz gélida, «y ellos no hablan con extraños». El hombre apretó los labios, visiblemente frustrado pero intimidado por la presencia de Altamirano, y se marchó sin insistir, pero dejó atrás el papel con el retrato, que voló con el viento hasta quedar atrapado entre las ramas secas junto a la ventana. Ella lo recogió con manos temblorosas, la imagen borrosa, un doloroso recordatorio. «¿Qué harás si vuelven?», preguntó esa noche mientras cenaban, la voz apenas audible. Él masticó lentamente un trozo de pan antes de responder: «Lo que haga falta». Ella bajó la mirada. «No quiero que te hagan daño por mí. No me harán nada que no me haya hecho ya la vida», replicó él, con una resignación que no era debilidad, sino una profunda comprensión de los límites del sufrimiento. La vela sobre la mesa proyectaba sombras suaves en las paredes de adobe. Todo en esa casa parecía respirar lento
como un corazón recuperándose del miedo y la agitación. Esa madrugada, ella escribió en el cuaderno. No mucho, solo unas líneas. Una vez tuve un nombre que me dolía. Ahora tengo silencio, y en él estoy aprendiendo a escucharme otra vez. Al día siguiente, Altamirano le enseñó a cortar leña, no con brusquedad ni con impaciencia, sino con una paciencia metódica, explicándole el ángulo del hacha, la fuerza justa. Ella falló al principio, los golpes erráticos y débiles. Luego, poco a poco, acertó. Las astillas volaron como chispas de algo que ardía dentro de ella hacía tiempo, una fuerza desconocida que pugnaba por salir. ¿Cómo se aprende a volver a ser? ¿Alguien? Preguntó mientras limpiaban las herramientas, el sudor mezclado con el polvo en su frente. No se aprende, dijo él, secándose las manos en un trapo. Se decide. Esa noche, bajo un cielo despejado y lleno de estrellas, ella le pidió que la acompañara de nuevo a la colina, a las tumbas. Llevaba una flor seca en el bolsillo y una vela. Cuando llegaron, se arrodilló frente a la cruz pequeña, la de la niña. ¿Te importa si rezo?, preguntó en un susurro. No, respondió él. Ellas escuchan a cualquiera que hable con el corazón. Ella encendió la vela y la colocó con cuidado entre ambas cruces. No sabía rezar de la manera tradicional. Las palabras de las plegarias aprendidas se habían desvanecido de su memoria. Solo cerró los ojos y pensó en todas las palabras que nunca dijo, en todas las heridas que no supo cerrar, en la niña que fue y en la mujer en la que se estaba convirtiendo. El viento le acarició el rostro y por un momento juraría que oyó una risa de niña, breve, como un eco lejano. Gracias por no tener miedo de mí, susurró ella al levantarse, dirigiéndose tanto a las tumbas como al hombre a su lado. Altamirano no respondió, pero le ofreció el brazo para ayudarla a bajar la pendiente. Ella lo tomó, no como una mujer protegida, sino como una igual. El rumor llegó primero como una brisa cálida y ominosa que recorrió tierra blanca. Una diligencia había llegado al pueblo, trayendo consigo a dos hombres de traje oscuro, botas relucientes y papeles sellados, con aspecto oficial. No hablaban con nadie más que con el comisario Rojas, y eso ya era suficiente para agitar las miradas y los cuchicheos en cada rincón del pueblo. Desde la ventana de la pequeña casa en la colina, ella lo supo, no por verlos directamente, sino por el modo en que el viento pareció cambiar de dirección, como si la montaña misma advirtiera con un escalofrío que algo de su temido pasado se arrastraba hacia ella, con los pies cubiertos del polvo de la ley y la autoridad paterna. Aquella noche, Altamirano regresó con el ceño más fruncido que de costumbre y los nudillos rasgados, como si hubiese golpeado algo que no se deja romper con facilidad, algo tan duro como la injusticia. ¿Qué pasa?, preguntó ella, de pie junto a la estufa donde preparaba una infusión, su voz teñida de una ansiedad que intentaba disimular. Él dejó la bolsa con el pan sobre la mesa con un gesto cansado y solo dijo, mirándola fijamente: preguntaron por ti, por tu nombre. Ella sintió que el corazón se le vaciaba de golpe, como un cuenco agrietado que pierde su contenido. Se sostuvo del respaldo de la silla para no caer, las piernas temblándole. ¿Quiénes? Gente del este, del juzgado, respondió él, y tras una pausa añadió la palabra que ella más temía: tu padre. Ella asintió lentamente, la confirmación de sus peores temores. La orden dice que fuiste raptada, que te buscan como si fueras propiedad, un objeto extraviado que debe ser devuelto a su dueño. Ella se sentó despacio, con las manos sobre el regazo para ocultar su temblor. ¿Y tú qué dirás? La verdad, contestó él con firmeza. ¿Y si eso no importa? Él levantó la mirada, y sus ojos oscuros tenían la solidez de un roble centenario y la tristeza profunda de un campo quemado por la sequía. Aquí nadie es propiedad de nadie, sentenció, ni siquiera de su pasado. Al día siguiente, el comisario Rojas se presentó en la casa. Llevaba el sombrero en la mano y la vergüenza mal disimulada en el rostro. Altamirano, ella debe venir a firmar un papel, solo para constar que está viva, que no fue forzada. No entra sola, respondió él, categórico. No es negociable. Entonces no va, replicó Altamirano.
la tensión colgando en el aire como una soga a punto de tensarse. Ella intervino. Su voz temblaba, pero no retrocedía. Iré, pero contigo a mi lado. El despacho del comisario olía a cuero viejo, a tinta fresca y a miedo rancio. Los dos hombres del este la observaron como si fuera una pieza, extraviada en un inventario, un objeto que había causado demasiados problemas. Uno de ellos, el más joven y de aspecto severo, sacó un cuaderno y una pluma. Señorita L. comenzó, pronunciando su antiguo apellido. Necesita firmar aquí y declarar si ha sido retenida en contra de su voluntad. Ella miró el papel. Estaba impreso con su nombre completo, uno que no usaba hacía mucho, uno que le dolía como una herida abierta. No lo tomó. Ese no es mi nombre, dijo con una calma que sorprendió a Pinzot. Todos, incluyéndose a sí misma. Es el que figura en los registros del tribunal, insistió el hombre. No, ese es el que me impusieron. Señorita, estamos aquí para ayudarla, intervino el otro hombre, con un tono falsamente conciliador. Hay recursos, protección, una vida esperándola. Tiene una familia. Ella levantó la vista, y en sus ojos brilló una chispa de indignación. ¿Una familia? ¿La misma que me encerró cuando intenté ser yo misma? ¿La que silenció mi grito de auxilio y borró mis cartas como si nunca hubieran existido? Un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Firme aquí, por favor, repitió el hombre más joven, visiblemente alterado por su resistencia. Ella se volvió hacia Altamirano, buscando apoyo en su mirada silenciosa. ¿Y si firmo? ¿Qué me queda? Solo lo que decidas llevar contigo, respondió él, su voz un ancla en la tormenta. Entonces, ella tomó la pluma, pero en lugar de firmar, escribió algo en el borde del documento. Solo 3 palabras, desafiantes. No vuelvo atrás. El hombre más joven frunció el ceño, incrédulo. Esto no es válido, no tiene ningún valor legal. Tampoco lo que me hicieron lo era, respondió ella con una dignidad inquebrantable, y salió del despacho con la cabeza alta, seguida por Altamirano. Esa noche no encendieron la lámpara. Sentados en el porche, bajo el cielo abierto y estrellado, escuchaban el croar de los sapos y el rasgueo solitario de un grillo. Ella sostenía una taza vacía entre sus manos. Él hacía girar una piedra lisa entre sus dedos. ¿Crees que volverán?, preguntó ella en un susurro. Sí, admitió él. ¿Y si no me dejan ir? Entonces no te dejaré sola. Ella apoyó la cabeza en su hombro, un gesto no romántico, sino de profunda necesidad y confianza. No entiendo por qué no tengo miedo contigo, porque no necesitas tenerlo, pero sí lo tengo de mí, de lo que me queda, si esto termina. Él deslizó la piedra lisa en la mano de ella. A veces, quedarse ya es pelear. No necesitas hacer más que seguir respirando. Eso es resistencia también. Ella lo miró, y por primera vez, sin que fuera necesario decirlo, supo que se estaba enamorando. No del hombre salvador de cuentos, sino del hombre que la miraba sin intentar salvarla, simplemente viéndola, reconociéndola en su totalidad, con sus heridas y su incipiente fortaleza. Era suficiente. 3 días después, el comisario Rojas volvió, esta vez con una advertencia sombría. Tu padre ya no pregunta, ahora ordena. Ha movido hilos importantes. Altamirano no contestó, solo cerró la puerta en su cara con una calma ominosa. Esa noche, ella hizo algo que nunca había hecho desde que huyó. Sacó una hoja del cuaderno que él le había dado y escribió una carta. Pero no era para su padre, ni para la justicia, ni para su pasado. Se la dejó en la mesa a Altamirano. Decía, si me llevan mañana, que sepas esto. No fue tu casa lo que me salvó, fue tu silencio, tu sombra, tu forma de quedarte aun cuando todo el mundo huía. Él la leyó, en la madrugada, mientras ella dormía un sueño intranquilo, sin hacer ruido, como los hombres que entienden el valor de lo invisible y lo no dicho. Se sentó en una silla junto a su catre y la esperó, velando su descanso. El alba no trajo cantos de aves, ni el olor a pan tostado, solo el crujir de ramas quebradas bajo cascos pesados, un sonido que la tierra de aquella colina ya recordaba con temor, el sonido de la autoridad cuando viene no a proteger, sino a imponer su voluntad por la fuerza. Altamirano ya estaba de pie,
sereno en apariencia. Había colocado leña fresca en la estufa, atado su cinturón con la misma calma con la que uno se prepara para una despedida inevitable. Ella lo observaba desde la puerta del dormitorio, el corazón contenido entre las costillas, latiendo con una mezcla de pavor y determinación. ¿Cuántos son?, preguntó ella. 3, tal vez 4 jinetes. ¿Y él? ¿Vienes conmigo?, inquirió él, girando lentamente la cabeza hacia ella. Si me dejas, respondió. Ella, sin dudar, tomó su chal, el cuaderno y el pequeño cuchillo oxidado. No era por defensa, era por memoria, por dignidad. Cuando salieron, la luz cárdena del amanecer pintaba de rojo sangre las colinas. Frente a la casa, 3 hombres a caballo y un cuarto de pie, observándolos con impaciencia. El cuarto era su padre. Llevaba el mismo abrigo oscuro que ella recordaba de su infancia, el que olía a humo de tabaco caro, a cuero y a autoridad incuestionable. Pero ahora, el abrigo le colgaba más, bajo en los hombros. El tiempo lo había encorvado, pero su voz seguía siendo tan afilada como siempre. Vamos, ordenó. El teatro ha durado demasiado. Ella no se movió. No soy una niña. No me llevas más. No tienes elección, replicó él con desdén. Sí, la tengo, afirmó ella, y señaló la pequeña casa de adobe a sus espaldas. Esa fue mi elección. Uno de los hombres montados, que llevaba una estrella reluciente en el pecho, el nuevo comisario del distrito, se adelantó. Señorita, usted es menor según los registros. Su padre tiene derecho legal sobre usted. Mis derechos murieron cuando me encerraron por decir no, contestó ella con voz firme. Usted huyó. Hice lo único que podía para sobrevivir. El padre apretó los dientes, la ira deformando sus facciones. ¿Y este hombre? ¿Qué te dio? ¿Qué te hizo para que te aferres a él de esta manera? Altamirano dio un paso al frente, interponiéndose ligeramente entre ella y su progenitor. No levantó la voz, no hizo ningún gesto amenazante, solo dijo con una calma que desarmaba. Le di espacio. El silencio que siguió fue tan cortante como un disparo en la quietud del amanecer. No te pertenece, espetó el padre, dirigiéndose a Altamirano, pero mirando a su hija. No pertenezco a nadie, respondió ella, su voz clara y resonante. Te llevaremos, aunque sea por la fuerza, amenazó uno de los jinetes. Ella miró a Altamirano. Él no hizo gesto alguno, solo asintió levemente, como si dijera, estoy contigo hasta el último paso, hagas lo que hagas. Entonces, ella sacó algo del chal. No era el cuchillo, era el cuaderno. ¿Sabes qué es esto?, preguntó a su padre. Él frunció el ceño. No me importa. Es la historia de todo lo que sobreviví. Si me tocas, si me obligas, si me arrastras, esta historia llegará a quienes tú temes más que a mí, los que no se dejan comprar con dinero ni con apellido. El nuevo comisario dudó visiblemente. Uno de los jinetes bajó la vista, incómodo. El padre avanzó un paso, furioso, pero Altamirano se interpuso, no con violencia, sino con su mera presencia, con esa forma suya de estar que desarmaba más que 1000 armas. Se acabó, dijo ella, su voz temblando ligeramente pero entera. Su padre se quedó inmóvil, la rabia luchando con una expresión de incredulidad. Te arrepentirás de esto, susurró él, las palabras cargadas de veneno. Tal vez, concedió ella, pero por fin lo haré por mí. Los hombres se marcharon, no sin furia, no sin promesas veladas de un regreso, pero se fueron, sin ella. Cuando el polvo se asentó y el eco de los cascos ya no resonaba en el valle, Altamirano dejó caer los hombros con un suspiro apenas perceptible. Ella cayó de rodillas, no por miedo ni por debilidad, sino por el peso de haber resistido, de haberse elegido, de haber dicho no y haber vencido. Lloró, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Él se agachó junto a ella y con una ternura infinita le ofreció su mano áspera y fuerte.